La siguiente lección está dedicada al verbo y los adverbios. En primer lugar, los verbos. Tenemos los diferentes tiempos verbales. El presente simple, que se utiliza para expresar verdades o hechos generales. Hábitos o costumbres, para referirse a horarios o programas y para contar cuentos, historias, acontecimientos. La forma afirmativa solo varía en la tercera persona del singular, que añade una S. I walk, you walk, he, she, it walks. We walk, you walk, they walk. La forma negativa se forma añadiendo el auxiliar do o does para la tercera persona del singular más not. I don't walk, you don't walk, he, she, it doesn't walk. Como veis, en inglés se une el auxiliar y la negación sustituyendo la O por un apóstrofe. Y la forma interrogativa se forma con el auxiliar do o does, a continuación el sujeto y por último el verbo. Do you walk? Does she walk? Lo que tenemos que recordar, muy importante, do para todas las personas excepto la tercera del singular que utiliza does. Y aquí tenéis la conjugación de dos verbos irregulares muy importantes, to be y to have. El verbo to be, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Y to have, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. El present continuous. El present continuous se forma con el verbo estar más el gerundio. Se refiere a acciones incompletas que están ocurriendo en el momento de hablar, acciones prolongadas que comenzaron hace un tiempo pero no han finalizado todavía, acciones programadas que ocurrirán en el futuro y acciones que se repiten regularmente y suelen tener sentido de queja. La forma afirmativa, el sujeto, el presente del verbo to be y el verbo terminado en ing. I am working, yo estoy trabajando. La forma negativa, el sujeto, el presente del verbo to be negado, más el verbo en ing. He isn't listening music. Él no está escuchando música. Y la forma interrogativa, en primer lugar, el presente del verbo to be, a continuación el sujeto y por último el verbo en ing. Are you cooking? ¿Estás cocinando? Como veis, siempre la forma negativa y la interrogativa precisa del auxiliar. En el present simple utilizamos do o does y en el presente continuo utilizamos el verbo to. El present perfect se forma con to have más el participio. Se refiere a actividades que empezaron en el pasado y que aún continúan, o acciones muy recientes cuyos efectos aún son visibles. Sería como el pretérito perfecto compuesto en español. La forma afirmativa, sujeto, presente del verbo to have, más el participio, que se forma añadiendo ed al verbo, excepto los verbos irregulares, que más adelante los veréis en una tabla. I have studied English. Yo he estudiado inglés. To have más el participio, en este caso study, es regular, añade ed, aunque como veis la y se modifica por i latina. La forma negativa, el sujeto, el verbo to have acompañado de la negación, siempre es el auxiliar el que lleva la negación, y el participio. I have never studied English. Yo nunca he estudiado inglés, o I haven't
studied English. No he estudiado inglés. Never, not, cualquier forma de negación. La forma interrogativa. Primero, el verbo to have. Después, el sujeto. Y por último, el participio. Como veis en inglés, las preguntas siempre modifican el orden. Primero el auxiliar, luego el sujeto y por último el verbo. Has she finished her homework? ¿Ha terminado ella sus deberes? El past simple. Acciones que ocurrieron en un momento concreto del pasado o para contar historias o narrar hechos del pasado. Sería similar al pretérito perfecto simple del español. La forma afirmativa, el sujeto más el verbo terminado en ed. Como veis, los verbos regulares forman exactamente igual el pasado y el participio, añadiendo una ed al verbo. Pero hay una serie de verbos irregulares que, como os comenté antes, lo veremos a continuación. Tendremos una tabla con el infinitivo, la forma de pasado y la forma de participio. I worked in London last year. Yo trabajé en Londres el año pasado. Como veis, work añade ed para formar el pasado. La forma negativa, el sujeto, el auxiliar con la negación y el verbo. ¿Cuál es el auxiliar en el pasado? El pasado de do, que es did. I didn't work in London last year. Como veis, marcamos el pasado solo con el auxiliar. Al utilizar el auxiliar did, el verbo ya no añade la ed. Muy importante. Forma interrogativa. Primero el auxiliar did, después el sujeto y por último el verbo, que al igual que en la forma negativa, ya no añade la ed. Solo marcamos el pasado en el auxiliar. Did you work in London last year? Did, sujeto y el verbo sin la ed. Aquí tenéis el verbo to be conjugado completo. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. A continuación veremos los demás. El past continuous se forma con el pasado del verbo to be más el verbo en ing. Equivaldría al pretérito imperfecto del español o a la perífrasis estar en pasado más gerundio. Se utiliza para acciones que estaban ocurriendo en un momento concreto del pasado, acciones largas que duraron mucho tiempo o dos acciones prolongadas que ocurrieron en el pasado al mismo tiempo. La forma afirmativa, sujeto, was, were, más el verbo en ing. She was reading 5 hours. La forma negativa, sujeto, was, were, con la negación, y el verbo en ing. She wasn't reading 5 hours. Y la interrogativa, was, were, sujeto y verbo en ing. Were you working yesterday afternoon? Como veis, el presente continuo se forma con el presente del verbo to be más ing y el pasado continuo con el pasado del verbo to be más el verbo en ing. El past perfect equivaldría al pretérito pluscuamperfecto en español. Se forma con el pasado del verbo to have más el participio. Y se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron antes de otras acciones también en el pasado. Un pasado antes de otro pasado. La forma afirmativa, sujeto, had, el pasado de to have, más el verbo terminado en ed o la forma irregular. I had finished my homework when you arrived home. Yo había terminado mis deberes cuando tú llegaste a casa. Tú llegaste a casa, un pasado, y yo antes ya había terminado mis deberes.
La forma negativa. Sujeto, had, not y el participio. I hadn't finished my homework when you arrived home. Y la interrogativa. Primero el auxiliar had, después el sujeto y por último el participio. Had you finished your homework when she arrived home? El futuro. El futuro tiene dos formas, dos construcciones en inglés. Will más el verbo se utiliza para anunciar acciones o hechos futuros, expresar una predicción basada en ciertas condiciones, expresar una decisión repentina tomada en el momento de hablar, advertencias o el futuro en la oración principal cuando hay una subordinada temporal. La forma afirmativa, sujeto, will y el verbo. I will go, yo iré. La forma negativa, sujeto, will, not y el verbo. La forma will not es won't. I won't go. No iré. Y la interrogativa, will, sujeto y verbo. Will you go? También podemos expresar futuro con be going to. Cuando hablamos de planes cercanos o para hacer predicciones basándonos en hechos reales. En hechos reales, por ejemplo, yo digo va a llover porque veo que hay unas nubes muy negras en el cielo. Forma afirmativa. Sujeto, presente del verbo to be, going to más el verbo. I'm going to study English. Negativa. Sujeto, la negación del presente del verbo to be, going to más el verbo. You aren't going to study English. Y la interrogativa, primero el presente del verbo to be, sujeto, going to más verbo. Are you going to study English? Y recordar que en el present continuous también tenemos una opción de futuro para planes cercanos. Entonces realmente el futuro se puede expresar con will, be going to o present continuous. El condicional, que se utiliza para expresar hipótesis. La forma afirmativa, el sujeto más would más el verbo. I would travel if I had money. Viajaría si tuviera dinero. Negativa. Sujeto would en forma negativa más el verbo. I wouldn't travel if I had money. No viajaría si tuviera dinero. Y la interrogativa. Primero el would, después sujeto y el verbo. Would you travel if you had money? ¿Viajarías si tuvieras dinero? En otra lección estudiaremos de manera más extensa las oraciones condicionales, ¿de acuerdo? En este caso solo nos quedamos con la primera parte que lleva el would y en otra lección estudiaremos la formación completa de las oraciones condicionales. Aquí tenéis un listado de verbos irregulares con su infinitivo, el pasado simple, el participio y la traducción. Hay en algunos casos en los que el pasado y el participio son iguales. No todos, pero sí los que más utilizamos. Para terminar esta lección vamos a estudiar los adverbios. En primer lugar, los adverbios de modo que responden a la pregunta who, ¿cómo? La mayoría de ellos terminan en ly, que equivale a la terminación mente en español y generalmente derivan de adjetivos slow, slowly, easy, easily. Algunos adverbios de modo que derivan de adjetivos son irregulares. Por ejemplo, good, well, fast, fast o hard, hard.
Adverbios de lugar responden a la pregunta where, ¿dónde? Here, there, near, far. Tiempo responden a when, ¿cuándo? Later, after, today, before. Adverbios de duración responden a how long, ¿cuánto tiempo? All day, since, for 5 minutes. Frecuencia, how often, ¿con qué frecuencia? Always, usually, never, often. Adverbios de grado, to what degree, ¿en qué grado? Much, more, little. Certeza, how sure, ¿con qué certeza? Certainly, of course, obviously, really.